ocuparme de una parte de conseguir financiación, por una parte de conseguir financiación, que eso es muy importante para el funcionamiento del día a día de la empresa, tener los recursos suficientes para pagar todos los gastos del mes. Me encargo de la parte del marketing digital. Luego pues hay la parte de la captación de alojamientos la tenemos partida entre Sunil, que es el otro cofundador y co-CEO, y yo. Él lleva los mercados internacionales, yo llevo los mercados nacionales. Y bueno, luego pues toda la parte legal, toda la parte de recursos humanos, en fin, toda la parte de la estructura de la empresa. La principal dificultad cuando arrancas un negocio como el nuestro, que es un marketplace, es empezar a tener contenido en las dos partes, ¿no? Tenemos dos tipos de usuarios, propietarios y inquilinos o estudiantes, que son estudiantes y son también jóvenes profesionales, y para atraer a unos necesitas tener a otros y para atraer a otros necesitas tener a unos. Entonces, lo más difícil primero es arrancarlo, empezar a tener una oferta suficiente como para empezar a atraer la demanda y luego balancear, conforme vas creciendo, que eso esté bien balanceado, ¿no? Siempre o tenemos demasiada oferta y pocos usuarios, o cuando consigues crecer los usuarios entonces te falta oferta. Entonces una de las principales dificultades es tener eso bien balanceado en cada mercado. Creo que después de los 2 años que llevamos, dedicándole al proyecto pues como 14 horas al día, incluidos sábados, domingos, festivos, tienes que estar haciendo algo que te guste, ¿no? No puedes dedicarle tanto tiempo a algo si no te gusta, porque cuando cumples tus 8 horas y estás cansado, si no te gusta lo que estás haciendo y lo disfrutas, pues no lo haces, ¿no? Entonces es fundamental que te guste lo que estás haciendo, que en los momentos de la montaña rusa en la que estás en la parte de baja y tienes ganas de abandonarlo todo, incluso en esos momentos intentar disfrutar y acordarte de pasarlo bien, porque cuando empiezas a no pasarlo bien con tu proyecto es cuando empiezas a aflojar, y en estos primeros años de desarrollar un proyecto como estos no puedes permitirte el lujo de aflojar, ¿no? Rodearte de buenos compañeros de viaje. Yo creo que una de las cosas mejores que tengo en B-Roomers es los socios que tengo, Sunil y Antonio, que me hacen el día a día fantástico y nos lo pasamos muy bien. Trabajamos mucho, pero nos lo pasamos muy bien. Esto es fundamental, ¿no? Rodearte de gente que vea el negocio como tú, que estés más o menos alineados en cuanto a cómo plantear determinadas cosas y que te lleves bien con ellos, ¿no? Que sean también amigos. Y luego pues hay una parte de formación y de buscar ayuda fuera de la empresa sobre cosas que tú no sabes hacer, ¿no? O sea, hay cosas en las que tú no eres experto y lo que necesitas es buscarte gente fuera de la empresa que te ayude con esas cosas. Entonces, buscarse buenos compañeros de viaje dentro y fuera del negocio.